Decíamos hace un momento, literal, en verdad, que por un pelito de rana calva, como dice el dicho, la libramos. A unas horas de que venciera el plazo que tenía México para cumplir con la entrega de agua a Estados Unidos, que estipula el Tratado Internacional de Aguas, firmado por ambos países en 1944, se logró un acuerdo con las autoridades del país vecino, lo que evitó una sanción y un conflicto político. Como dicen, el horno en verdad no está para bollos, dice otro dicho. Si no podemos con nuestros propios conflictos en México, ahora imagínense cargar con un conflicto internacional. Pero ojo, este acuerdo con Estados Unidos sobre la repartición de agua no quiere decir que ya la libramos, No. De esto y más vamos a hablar en Expedientes TVC. Acompáñenos su servidor, Leonardo Ferrera. Expedientes. A lo mejor recuerda, en otro programa cercano de Expedientes TVC, hablamos de la importancia y también de la complejidad del tema del agua. Porque sin agua, simple y sencillamente, no habría alimentos, no habría industria, no habría progreso, no habría nada. En pocas palabras, sin agua no hay vida. ¿Y por qué cuidar el agua dulce, sobre todo, como el mayor de los tesoros? Decíamos que del total de agua que hay en el planeta, el 97%, o sea, la gran mayoría es salada, se encuentra en los mares y en los océanos, o sea, no la podemos beber. Otro 2%, o sea, llevamos 99%, otro 2% está congelado en los polos, ya tampoco se puede aprovechar. Solo el 1%, imagínense, solo el 1% restante es agua dulce, apta para el consumo humano. El agua dulce la encontramos en los ríos, en los lagos, en las lagunas, debajo del suelo, en los acuíferos o mantos freáticos, que son los pozos naturales de agua que se recargan con las lluvias. De acuerdo con Conagua, fíjese, de este 1% de disponibilidad de agua dulce, la agricultura consume el 70%, o sea, casi todo. Esto quiere decir que 7 de cada 10 vasos se destinan para la producción de alimentos, entre comillas. Porque el 57%, más de la mitad de esto, del 70% que aprovecha con agua, más de la mitad del 57% del total utilizado, se pierde en fugas. Aquí es donde entran al quite las presas. El problema es que si hay sequías, que las ha habido en los últimos años y muy fuertes, bueno, pues las presas no tienen la capacidad de acumular suficiente agua. Y cuando esto sucede, no alcanza para regar cultivos. Ni tampoco, imagínense, para repartir agua en la frontera con Estados Unidos. Con esto podríamos entender un poco mejor el tamaño del problema. Como decíamos, quedó atrás el riesgo momentáneo de un conflicto diplomático con Estados Unidos por el tema del agua. Pero vamos mejor a la nota de nuestro compañero periodista Gastón García Miranda de Meganoticias TVC. En la conferencia matutina de este jueves, el presidente López Obrador anunció el acuerdo mediante el cual se hará la entrega periódica de agua como parte del antiguo tratado bilateral y que se puso en peligro por el conflicto social en Chihuahua que tensó las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Este tratado de aguas establece que por los ríos fronterizos, México debe entregar cada quinquenio cerca de 2.160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, aunque los mexicanos recibimos 4 veces más, es decir, 9.200 millones de metros cúbicos. En los últimos meses se desató un conflicto político por el líquido en Chihuahua que retrasó el pago del adeudo de México por 366 millones de metros cúbicos en un plazo que estaba por vencer este 24 de octubre. El presidente aseguró que de esta manera se evitó una sanción y aprovechó para agradecer al presidente Trump y al secretario de Estado Mike Pompeo por la comprensión mostrada. La directora general de la Conagua, Blanca Jiménez, detalló que el adeudo se pagará con agua contenida en presas internacionales, entre ellas las de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Tenemos asegurado ya al 100% el agua, ahorita con la que queda en las ciudades para 2 meses, pero llevando el agua de otros lados, llegamos a 6 meses. Por eso se puso en el acta los 2 puntos, o sea, si había sequía o si nos falla algún tema de infraestructura. En tanto, Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Cancillería
Cancillería explicó que la negociación bilateral concluyó con la firma del Acta 325, en la cual se asienta que se usará una porción de las aguas de propiedad mexicana en las presas internacionales. El Acta 325 va a utilizar aguas de propiedad mexicana, como decía, 131 millones de metros cúbicos y va a dejar cerca de 87 millones de metros cúbicos de almacenamiento mexicano para nuestras ciudades. Pero además, muy importante, Estados Unidos aceptó una cláusula que era para nosotros muy importante, de que va a cooperar con México por razones humanitarias en caso de que hubiera una sequía extrema o alguna otra emergencia. Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Antes de profundizar en el tema del Tratado Internacional del Agua con Estados Unidos, hay un punto muy importante que debemos entender y del que extrañamente no se ha hablado en este conflicto y tiene que ver con el tema demográfico y climático. Verá usted, en 1944, cuando se firmó este Tratado Internacional de Aguas, México tenía 23 millones de habitantes. 1944, 23 millones de habitantes. Hoy somos casi 130 millones. En poco más de 60 años somos 130 millones. En 1944 no existía el tema climático, ni se entendía, no existía. En las últimas casi 7 décadas aumentó 1.0 grados centígrados la temperatura, ocasionando graves sequías. O sea, ahora la población aumentó casi 6 veces más y hay menos agua. Tal vez con esto podemos entender también mejor que no la tenemos fácil en este acuerdo de repartición de agua. Hoy sí, pero después no lo sabemos, repartición de agua con Estados Unidos. Y saludo con mucho gusto a mi compañero periodista Gastón García Miranda. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Leo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues no está fácil, es decir, estamos diciendo que había 23 millones en 1944 cuando se firma el acuerdo, ahora somos 130 millones, es decir, más gente demanda agua y hay más calor, ha aumentado 1.2 grados centígrados, entonces hay más sequías. Está complicado, ¿no? Es un tema complicado sin duda, sin embargo, recordarás que este acuerdo que tiene ya sus años, pues se concibió justamente pensando en la población de ambos lados de la frontera. Se circunscribe básicamente a los ríos que desembocan en alguno de los dos lados de la frontera y por tanto a la población que ahí se encuentra. Por supuesto, también demográficamente ha subido el nivel de población a lo largo de toda la frontera y en ambos lados. Y por supuesto el tema del agua es interesantísimo, cómo es que a partir del cambio climático estamos perdiendo cantidad de agua, sobre todo para consumo humano. Pero finalmente estamos también dependiendo de un factor que es el de las lluvias. La sequía es volátil, va y viene, pero el factor de lluvias también hace su parte y mientras las presas tengan la capacidad suficiente, México podrá cumplir sus compromisos sin riesgos como el que acabamos de pasar y que no comprometa un acuerdo que puede redundar en un perjuicio, porque actualmente, tú lo sabes, tiene más ventajas que desventajas este acuerdo, le toca una mayor cantidad de agua y una revisión eventual de este acuerdo puede desembocar en que tengamos que aportar más de lo que actualmente aportamos y ahí sí nos pondrían en serios predicamentos. A ver, para producir alimentos se necesita agua. En un momento en el programa vamos a ver cuánta cantidad de agua se necesita hasta para tomarse una tacita de café o un jugo de naranja. Pero bueno, se necesita agua para la producción de alimentos. Para darle de comer a 130 millones de mexicanos se necesita una mayor cantidad de agua, más el problema de las sequías que hace que las presas no se puedan abastecer suficientemente de agua, pues es que en verdad yo lo veo como una bomba de tiempo, si no ahorita que ya hay problemas, pues yo no sé, de aquí a 10, 15, 20, 30 años. Bien dicen que la próxima guerra mundial sería en todo caso precisamente por la disputa por el agua, y sí, es un tema por el que todas las naciones, porque yo creo que este es un fenómeno global, Leo,
que debemos ocuparnos todos. Hay zonas del planeta donde estamos descuidando mucho este factor y nos confiamos demasiado. Y yo creo que México podría tener políticas específicas que pudieran garantizar por lo menos el hecho de conservar nuestras presas y unirse a todos estos protocolos, tratados, convenios internacionales con los que se compromete México, porque es firmante, a el cuidado del medio ambiente y a usar políticas, por ejemplo, para la generación de energía, pues más amigables con el medio ambiente y por lo tanto que preserven las condiciones de manera que mantengamos los flujos de agua suficientes como para mucho tiempo más. Para mantener esos flujos se necesita tecnología. Y tecnología que se tiene que ir adecuando al paso del tiempo, porque como sabemos, la tecnología de un momento al otro se vuelve obsoleta. Lo vemos, por ejemplo, con los teléfonos celulares. Si se requiere ir optimizando en mejores tecnologías, se necesita dinero. ¿Cómo se le va a hacer si desaparecen fideicomisos para apoyar proyectos de ciencia y tecnología? Y muchos tienen que ver con cuestiones hídricas. Por supuesto, también desaparecen presupuestos para todos aquellos organismos y personal que preserva, por ejemplo, los bosques. Y que obviamente cuando se apoderan los talamontes de todas estas hectáreas afectan el ecosistema y dañan por lo tanto este proceso ecológico que rompiéndose pone en entredicho el futuro y la sustentabilidad de la vida en todo el país. Comentabas hace un momento, deberían haber mejores políticas que nos beneficien a todos los mexicanos, pero a mí lo que me preocupa, y siendo sinceros, y no es que todo lo quiera ver mal, pero este es el país del debiera. Y tienen que suceder cosas, tiene que haber sangre a veces, tiene que haber conflictos, tiene que haber enfrentamientos para que a veces comiencen a hacerse esos cambios. ¿Por qué? Yo creo que es cuestión cultural, no lo sé, tú qué piensas como periodista, pero tiene que suceder cosas fuertes para que haya cambios positivos. Sí, desgraciadamente casi siempre con la mentalidad que tenemos, esperamos a que el problema lo tengamos encima para empezar a reunirnos y a buscar soluciones, Leo. Y creo que eso es lo más lamentable del caso. ¿Por qué? Porque mientras tanto nosotros nos confiamos y decimos que no va a pasar nada. Lo vemos incluso a nivel de las grandes potencias también. Lo vemos en Estados Unidos y en China, donde han desconocido muchos de los acuerdos de preservación del medio ambiente que no han querido suscribir o respetar. En México puede ser el caso porque se ponen por adelantado intereses ya creados, por un lado, y por el otro, intereses políticos. Se ponen prioridades. Por ejemplo, para este gobierno, seguramente la prioridad es el ahorro, es generar ahorro para repartirlo entre la gente más desfavorecida social y económicamente. Pero, ¿qué pasa cuando haces eso? Cubres un hoyo y destapas otro y creas problemas subsecuentes y lógicos. Es un tema, en verdad, que es como la política y la religión. No lo sé, creo que tiene muchas aristas, creo que necesitaríamos tener más tiempo para poderlo profundizar, pero finalmente estoy convencido que el problema ahí está y no sabemos si haya soluciones viables. Mi querido Gastón, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí con nosotros en Expedientes. Gracias Leo también y buenas tardes. Gracias a Gastón. Bueno, a ver, los productores agrícolas y ganaderos necesitan cada vez más agua. Para darnos una idea de la cantidad de agua que se necesita para producir diferentes productos, escuche bien, a esto le voy a borrar aquí. Ya sé manejar muy bien cada vez este pizarrón. Se necesita algo conocido y aquí le pido al Big Brother de TVC, al gran ojo, que haga una toma de esta palabra que es muy importante entenderla. Huella hídrica. Si entendemos bien lo que es la huella hídrica, de acuerdo con el Centro Virtual de Información del Agua, fíjese, se necesitan 15,000 litros de agua para producir 1 kilo de carne. Sí, así como el fin de semana que estamos con la familia, vámonos por 1 kilito de barbacoa, vámonos por 1 kilito de carnitas. Bueno, ese kilito de barbacoa, ese kilito de carnitas necesitó de una producción que fue pues de esa cantidad de litros de agua que se necesita, ¿sale? Alrededor, decíamos, de 1,200 litros. Una taza de café, que para despertar en la mañana,
se necesitaron 140 litros, claro, para que esas plantas pudieran producir el café y después se pudieran extraer, secar, moler, etcétera, etcétera. Y todavía en verdad desperdiciamos el agua. El concepto de huella hídrica, este concepto de huella hídrica nos ayuda a entender mejor la importancia del agua, de las lluvias y también de las presas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se cuida el agua y las presas? Evidentemente surgen conflictos sociales. Lo invitamos a ver la siguiente historia, por favor, adelante. ¡Oye, niño, qué! ¡Quítese la chingada, pues! ¿Están disparando, amigos del auditorio? Nos alcanzaron a disparar, amigos. El ejército, amigos del auditorio, está atacando a reporteros, a agricultores. ¡Ah! 95 presas en México son consideradas de alto riesgo. El 50% se ubica en 6 estados. 12 en San Luis Potosí, 11 en Chihuahua, 7 Zacatecas, 7 Durango, 6 Guanajuato y 6 Hidalgo. Los conflictos sociales, las invasiones urbanas, los daños estructurales y la falta de mantenimiento son las principales causas para considerar a una presa en alto riesgo. Los enfrentamientos ocurridos recientemente en la presa La Boquilla, en Chihuahua, son un ejemplo de ello. Tantos usos y usuarios compitiendo por un recurso escaso con frecuencia entran en conflicto. Un ejemplo de invasión urbana es la presa El Ángulo, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En 2011 se desbordó, provocando afectaciones a más de 50,000 personas, las cuales siguen en situación de peligro. Miles de mexicanos y miles de personas en otros países viven en Centro y Sudamérica, que se nos están viendo, viven aguas abajo, en este caso, de una presa que pudiera estar en mediano y alto riesgo. El 50% de las presas en México tienen más de 60 años. El promedio de vida útil es de 55 a 60 años, debido a la erosión mecánica de los materiales. Pero en general, el mantenimiento es pobre. Tenemos una escasa vigilancia y monitoreo. Tenemos una falta de información de los instrumentos de monitoreo. Actualmente existen 6,325 presas y bordos. Benefician a 6,5 millones de hectáreas agrícolas con riego, 2,8 millones de hectáreas con temporal tecnificado, 908 plantas potabilizadoras y 2,536 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. En los años 90, la construcción de presas comenzó a declinar, principalmente cuando el Banco Mundial restringió el financiamiento. 180 presas principales representan el 80% de almacenamiento e infraestructura hidráulica en nuestro país. Los estados con mayor número de presas son Jalisco 422, Tamaulipas 408, Chihuahua 328, Guanajuato 324, Nuevo León 270 y Aguascalientes 270. No todas las presas fueron construidas por el gobierno federal. También han intervenido gobiernos municipales, ejidatarios y particulares. De las 95 presas consideradas de alto riesgo en el país, Conagua resguarda 17 presas, gobiernos municipales 16, particulares 13, asociaciones de usuarios 12, ejidatarios 12, sin responsables 10, gobiernos estatales 6, distritos de riego 5, unidades de riego 3 y Comisión Federal de Electricidad 1. Hablar de presas en México es hablar de desarrollo, pero también de conflictos. Por una parte, aportan el 12% de la energía eléctrica, 2/3 partes de la producción de alimentos en zonas de riesgo y fuente de agua potable para uso urbano. Por otra parte, muchas presas se encuentran en el abandono, con escaso mantenimiento, vigilancia y monitoreo, además de ser protagonistas de afectaciones ambientales, hechos de corrupción, conflictos sociales y sangre, donde al final el principal afectado es la población. Leonardo Ferrera. Mega Noticias, TRC. A ver, siguiendo con el tema de la huella hídrica, como decíamos, concepto que se usa para referencia, para calcular el agua empleada en lo que consumimos. Si está a dieta, le gustan las almendras, bueno, puede estar una dieta, pero le gustan las almendras sanas, ricas, nutritivas. De acuerdo con el Centro Virtual de Información del Agua, para producir 1 kilo de almendras se necesita gastar 16,000 litros de agua. Beber una taza de té requiere unos 35 litros de agua para su elaboración. Un vaso de leche, un vasito de leche, 200 litros. Un vaso de jugo de naranja,
170 litros. ¿Cómo es posible? Sí, es lo que se necesita para la producción de diferentes frutas, para la producción de diferentes artículos artículos, por ejemplo. ¿Y qué se necesita? Mire, agua, mucha agua, para poder sostener este ritmo y que todos podamos tomarnos un jugo de naranja, un vaso con leche, en fin. Sin el agua y la ayuda de las presas, en verdad que difícilmente podríamos disfrutar de todos estos productos. Lo invitamos a ver la siguiente parte de la historia sobre presas en colapso que preparamos para usted. El artículo 27 de la Constitución establece que la propiedad de las aguas corresponde a la nación. No a la privatización del agua, sí a una nueva cultura del agua, a una gestión integral del agua que lleve agua para todos. El artículo 4 constitucional reconoce que toda persona tiene derecho al acceso y saneamiento del agua, pero en los hechos... El acceso al agua en México se ha convertido en un tema de gran controversia por diversos intentos de privatizar este recurso. La presa El Zapotillo en Jalisco se ha convertido en un foco rojo de conflictos sociales por la privatización del agua. Desde aquí hemos resistido desde hace 14 años contra la presa del Zapotillo. En 1995, autoridades estatales y federales firmaron un acuerdo para garantizar durante 30 años el suministro de agua potable y beneficiar a 3 millones de personas de 14 municipios en Jalisco y Guanajuato. Beneficio que la mayoría de los agricultores no ha visto. Acusan a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas S.A. privatizar la presa del Zapotillo, así como intentar desalojar a más de 1,000 campesinos para llevar agua de los ríos de esta región al corredor industrial en Guanajuato. La presa del Zapotillo ha sido un proyecto de muerte, de violación a los derechos humanos, un proyecto lleno de corrupción. ¿Quién tiene el control de las presas en México? De acuerdo con el Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNAM, el 21% de las presas está bajo resguardo de la Conagua, con 3,618. La Secretaría de Agricultura es responsable de operar otro 16% y la Comisión Federal de Electricidad también el 16%. Significa que el 53% de las presas en México están bajo la responsabilidad de estos 3 organismos. Otro 10% son administradas por el gobierno federal y gobiernos municipales y el 37% restante... ¿Quiénes son los propietarios? Otros quiere decir muy diversos propietarios o algunos que no sabemos. Muchas de estas presas están abandonadas. La comunidad científica también acusó al gobierno de Peña Nieto de proteger 300 cuencas hídricas para beneficiar a empresas privadas. La falta de transparencia, la corrupción, la mala gestión. Entonces, con eso se ha inventado esa solución de que el sector privado va a ser más capaz de una buena gestión que el sector público. En los procesos de privatización del agua se han otorgado jugosos contratos. Que se hacen contratos a 30 años, a 25 a 30 años. Entonces, si a los 2, 3, 4 o 5 años se quiere echar marcha atrás porque hay una insatisfacción en el servicio, estamos amarrados a 30 años. La mayoría son empresas extranjeras, como la española Aguas de Barcelona, acusada de cometer fraudes en Coahuila, donde reportó Hacienda menos recursos de los obtenidos en 2004. Las empresas presentes en México, hay subsidiarias de Vivendi, hay Butza, hay Veolia y las que han aparecido más recientemente, aparte de Aguas de Barcelona, es la empresa brasileña Odebrecht. Se trata de la misma empresa implicada en casos de corrupción y sobornos en el gobierno de Peña Nieto. En 2015, Odebrecht Ambiental S.A. obtuvo un contrato por 30 años para operar el servicio de agua en Veracruz, donde también fueron señalados de corromper a funcionarios públicos. Abandonados a su suerte, miles de campesinos y agricultores afectados por la privatización del agua han tenido que desplazarse a otros lugares o defender el agua que les pertenece a costa de su vida. Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC. Imagínense, poca agua y todavía se privatiza, ¿eh?
siguiendo con los ejemplos de la importancia del agua y la huella hídrica. Además del campo, la ganadería, la industria también necesita agua. Por ejemplo, ¿sabe cuánta agua se necesita para producir un automóvil? Aproximadamente 4,000 litros de agua. Bueno, si esto se le hizo mucho, escuche el siguiente dato del Centro Virtual de Información del Agua. La elaboración de unos jeans, aquí lo dibujé, feito, pero esos son los jeans. La elaboración de unos jeans consumen 10,000 litros de agua. Oiga, en verdad que esto es para ponerlo en un círculo. 10,000 litros de agua para unos jeans que luego se rompen y se tiran. Mientras que la producción de un celular, fíjese, se invierten 23,300 litros de agua para un celular, para que luego digamos, este ya pasó de moda, ya quiero otro. Sí, 23,000 y tantos litros están ahí desperdiciando. Lo invitamos a ver la tercera parte del serial sobre las presas y sus principales conflictos. Los tratados sobre aguas internacionales entre México y Estados Unidos tienen más de 130 años de historia, desde 1884, fecha en que ambos países establecieron las primeras reglas para determinar la posición del límite internacional fluvial con los ríos Bravo y Colorado. El río Bravo, también conocido como Río Grande, tiene una longitud de 3,000 kilómetros, nace en las montañas de San Juan de Colorado, Estados Unidos, y pasa por los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, hasta desaguar en el Golfo de México. El río Colorado, con 2,333 kilómetros de longitud, nace también en el Colorado, pasando por los estados de Baja California y Sonora hasta desembocar en el Golfo de California. El Tratado de Aguas Internacionales, firmado el 3 de febrero de 1944, establece que México asigna agua a Estados Unidos del río Bravo y Estados Unidos asigna agua a México del río Colorado. De acuerdo con el tratado, Estados Unidos dota a México de 1,850 millones de metros cúbicos de agua cada año, en un promedio anual de 432 millones de metros cúbicos. Es un tratado que incluso en su conjunto le beneficia a México. Eso hay que decirlo, porque nuestro país recibe 3 tantos más de lo que entrega a los Estados Unidos. En 2019, México tuvo un déficit en su entrega de agua a Estados Unidos que la Conagua pretendió saldar en diciembre pasado. Sin embargo, productores agrícolas de Chihuahua se han opuesto a entregar el agua de sus presas, argumentando que han padecido fuertes sequías y que estarían en riesgo de quedarse sin suficiente agua para sus cultivos en 2021. Ellos argumentan que es por el pago del tratado. El tratado no incluye la extracción de las presas de Chihuahua. Los desacuerdos han generado enfrentamientos entre productores y la Guardia Nacional. Según el gobierno federal, intereses políticos impiden el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. También acusa a familias de agricultores de mantener el control de las presas y el agua. La familia Uriano Barrenechea tiene el 3%. Y esto que implica un gran acaparamiento de agua y evidentemente ligado a políticos y ligado a otro tipo de agrupamientos. Actualmente se mantienen activos más de 20 conflictos sociales en México, generados por el control y gestión del agua. El más antiguo data de 1966, donde han permanecido en pausa diferentes proyectos hidroeléctricos sobre el río Usumacinta, el de mayor caudal en México, en donde comunidades de Chiapas y Tabasco se oponen a la construcción de 7 obras de la Comisión Federal de Electricidad. En Jalisco, desde 2005, los pobladores también se han opuesto a la fecha a la construcción de la presa El Zapotillo, por afectaciones ambientales y el riesgo de desabasto de agua. Un proyecto lleno de corrupción, lleno de ilegalidades, pero hemos logrado sepultarlo gracias a más de 20 amparos y en los últimos 5 años suspensiones definitivas. En México los afectados son en su mayoría grupos indígenas y campesinos que no son beneficiarios de lo que se produce en sus entornos. Les debería dar vergüenza, me cae, estar defendiendo esta que están haciendo. Como maleantes. En la teoría, el acceso al agua es un derecho constitucional, pero en la práctica, muchas comunidades reclaman la violación a su derecho a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y al desarrollo con dignidad. Leonardo Ferrera, Mega Noticias, TVC.
México vive una de las peores sequías en los últimos años, lo que repercute, como decíamos en un principio, en mayor demanda de agua y conflictos sociales. De esto y más hablaremos después del corte en Expedientes TVC. Siga con nosotros. Muchas gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera. Y el tema de la importancia de los conflictos del agua en México, donde el tiempo se agota. El almacenamiento de agua en las principales presas de Jalisco bajó casi una tercera parte este año 2020 respecto al temporal del 2019. El estado de Jalisco tiene 441 presas por todo el territorio, donde se almacena agua principalmente para riego en el campo, pero también para abastecimiento de agua potable en las casas y la generación de energía eléctrica, según el inventario de presas de la Comisión Nacional del Agua. Las 10 presas jaliscienses de mayor tamaño tienen la capacidad de almacenar casi 3,000 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a la tercera parte del mayor lago de México, el lago de Chapala. Sin embargo, los niveles que registran las presas actualmente son menores a los registrados el año pasado. Por ejemplo, la presa de La Yesca es la de mayor tamaño en Jalisco. Es una hidroeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad que represa el río Santiago en los límites con Nayarit y actualmente almacena prácticamente la mitad del agua que tenía en octubre de 2019. En el balance final, las 10 presas más grandes de Jalisco registran una caída del 30% respecto al año anterior. Una de las más afectadas, la presa Elías González, con la mitad de agua que el año pasado, es una de las fuentes de abastecimiento del área metropolitana de Guadalajara. Según el informe de actividades del CIAPA al segundo trimestre de este año, el lago de Chapala aportó el 60% del agua que llegó a las casas de los tapatíos. Le siguen los pozos de agua subterránea con el 24%, luego la presa Elías González con el 14% y finalmente los manantiales con el 2% restante. El propio lago de Chapala, con capacidad para más de 8,000 millones de metros cúbicos de agua, se encuentra actualmente al 65% de su nivel, cuando en octubre del año pasado estaba al 75%. José Carlos Toral, Mega Noticias. Hace casi una década, entre 2010 y 2011, México vivía la peor sequía de los últimos 70 años. Esta sequía, ahí está, la sequía. Esta sequía se volvió a incrementar, volvió a aparecer entre el 2019 y 2020, afectando sobre todo a los estados en el norte de la República Mexicana y también a algunos estados en el centro, como es el caso de Jalisco. Y bueno, pues estas sequías evidentemente afectan a las presas. El tema de la presa de El Zapotillo en Jalisco, como comentamos en una de nuestras notas sobre presas en conflicto, representa una de las mayores disputas sobre el agua que ha experimentado México en los últimos años. Hablar de Jalisco como la segunda entidad en importancia en México, con una gran cantidad de presas, de problemas, de sequía, de inseguridad, etcétera, bueno, pues hace mucho más complejo saber pues dónde está la salida del túnel, dónde está la luz. ¿Qué nos puede comentar o qué nos puedes comentar sobre esto? Vamos a enlazarnos con mi compañero José Carlos Toral de Mega Noticias Jalisco. ¿Cómo estás, José Carlos? ¿Qué tal, Leonardo? Me encuentro muy bien, muy buena tarde. Qué bueno, bueno, sobre esa situación. Adelante, pues Gracias. ¿cómo ves esta situación? Está complicado, ¿no? Es complicado, sobre todo para aquí, para la ciudad de Guadalajara. Desde hace años se han estado buscando otras alternativas de abastecimiento. La ciudad ha continuado su crecimiento, pero no han incrementado las fuentes de abastecimiento de agua. Y como veíamos en la nota pasada, pues este año prácticamente un 30% se ha caído el almacenamiento en las presas, y hay una en concreto, la Elías González Chávez, que está prácticamente a la mitad y es una de las fuentes de abastecimiento de Guadalajara. Ante esta situación que ha bajado pues la disponibilidad de agua, el gobierno del estado y el sistema intermunicipal de agua potable que abastece al área metropolitana ha tenido que utilizar más agua de la que viene de un canal desde Chapala, pero que se llama el canal de Atequiza, que tiene una agua muy contaminada, a diferencia, por ejemplo, de la presa Elías Chávez o de los mantos acuíferos subterráneos.
Esto pues ha implicado una inversión más grande para potabilizarlo, pero también afectaciones a vecinos. Este año ha habido pues muchas quejas de habitantes de Guadalajara con respecto a agua turbia, agua de mal olor. Hay vecinos organizados que han hecho pruebas pagadas por sí mismos en laboratorios que demuestran que el agua que llega a sus hogares pues tiene coliformes fecales por arriba de la norma, entre otros contaminantes. Y bueno, esto tiene que ver justo con estos problemas del agua, ¿no? Que implican afectaciones ambientales, mayores temperaturas, cambios en los temporales, que unos años baja drásticamente, como es el caso actual, y que proyectos como el de la presa El Zapotillo, que si bien originalmente no estaba pensada para traer agua a Guadalajara, después sí se está planteando que parte de lo que se almacena en esa presa no solo vaya para León, Guanajuato, no solo para la zona de los Altos de Jalisco, sino también que se traiga parte a Guadalajara. Eso está entrampado y pues los mantos acuíferos, los pozos subterráneos, los manantiales, también ya están clasificados como una sobreexplotación por parte de la Conagua. Entonces, vaya, es una situación complicada. Las alternativas que se han buscado, pues bueno, es el lago de Chapala, claro, pero pues también tiene problemas en su nivel, ya veíamos 10% menos este año, y pues esa alternativa que los cuento del canal de Atequiza, que pues trae desechos industriales, trae descargas domiciliarias que no son tratadas, también pues el tema de agroquímicos que se utilizan en el campo y que luego llegan a esa agua. Entonces, bueno, es una situación complicada sin duda, y que pues la situación no va a tener una solución rápida, ¿no? Son problemas que no se pueden resolver a corto plazo, que se requiere sin duda infraestructura, también un tema pendiente, la educación de la población para pues aprender a utilizar el agua correctamente, o por ejemplo la distribución también es injusta. Hay colonias pobres que no tienen acceso al agua, y hay zonas pues ricas en donde agua de excelente calidad se utiliza para regar pasto o para usos, digamos, que no son prioritarios, o que se podría utilizar, por ejemplo, agua, por así decirlo, reciclada, ¿no? El agua tratada, que después de su tratamiento en una planta, pues se reutiliza, por ejemplo, para sembrar pasto, y no utilizar el agua de buena calidad. Entonces, bueno, es un problema, como vemos, bastante complejo, Leonardo, pero que sin duda impacta en la vida diaria de la gente, no solo aquí en Guadalajara. Es un problema, pues como ya explicabas tú, que afecta a todo el estado, a todo el país, y bueno, también se puede enmarcar en una situación global de cambio climático. Fíjate que estoy recordando, no sé cómo se llama este río, no me acuerdo bien, pero queda cerca de Guadalajara, que de hecho es uno de los más contaminados. Va cayendo espuma jabonosa, y hay fotos de hace pues un siglo donde, pues en la época sobre todo, bueno, todavía hasta los años 40, te voy a decir de la época del Porfiriato, pero todavía hasta los años 40, fotos donde la gente iba a pescar ese río. Incluso todavía hay una construcción de una casa que la usaba Porfirio Díaz para ir a descansar, pues alguno que otro fin de semana, que se desplazaba de la Ciudad de México para allá, y que esta agua tan contaminada, todos hablado mucho de la contaminación, pues ahí están casos registrados de niños con afectaciones en la piel, pero también hay muchos casos de afectaciones a riñones. Y bueno, en verdad que es un tema pues muy complicado, la contaminación del agua, no solamente la carencia, sino la contaminación del agua. José Carlos, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros en Expedientes TVC. Gracias, Leonardo, y sin duda pues es un tema importante, y el río Santiago, un problema muy grande que todavía le queda tiempo por resolver. Gracias, buena tarde. Gracias, tienes toda la razón, el río Santiago. Bueno, como hemos visto, hay muchos conflictos sociales por la tenencia del agua que se arrastran desde hace décadas hasta nuestros días. Conflictos que no se resuelven y van pasando de generación en generación. Un ejemplo de esto es la presa Presidente Benito Juárez en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, construida pues a costa del sacrificio de un pueblo hace más de 50 años para el desarrollo de un país. Y lo que las autoridades no quieren ver, nunca han querido ver, es que este pueblo hasta el momento sigue rezagado en programas federales. Esto a pesar de persistir la extracción de sus recursos naturales para el beneficio industrial. Vayamos a la siguiente historia de nuestro compañero Noé Nolasco de Mega Noticias, Salina Cruz.
El desarrollo para un gobierno a costa de la historia, cultura y tradición de un pueblo es un tema latente en la memoria de los habitantes de Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca. El 1 de diciembre de 1961 entró en operaciones una de las presas más importantes del estado, la presa Presidente Benito Juárez, bajo el proyecto denominado El Milagro Mexicano. Sin embargo, para que esto pasara se tuvo que terminar con la zona considerada en los años 50 como el granero del Istmo. Por órdenes gubernamentales, la gente de Jalapa se tiene que trasladar hacia este punto en donde se le construye casas y bueno, se cambia el pueblo abandonando todo, abandonando principalmente sus tierras de cultivo, abandonando su panteón, su iglesia, sus escuelas, todo, su historia, y comienzan a vivir con muchas carencias porque las promesas que se les habían dado no se habían cumplido, agua potable, luz eléctrica, drenaje, etcétera, ¿no? La presa Benito Juárez, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, tiene un almacenamiento de 720.317.000 metros cúbicos, considerada principalmente para uso agrícola, beneficiando a un promedio de 10 municipios con una red de canales de más de 600 kilómetros. Se considera que en un ciclo de riego completo se debería consumir 500 millones de metros cúbicos. Sin embargo, la cantidad total se ha visto disminuida para beneficiar a otros sectores de desarrollo como el industrial. La refinería Antonio Doval y Jaime, que se construye después de la presa, empieza a surtirse de agua precisamente de esta presa Presidente Benito Juárez, cosa que no estaba en el guión original ni estaba dentro de los convenios establecidos, pero que sin embargo, bueno, se aprovechó la coyuntura. Inquietud que ha sido señalada por diferentes sectores agrícolas del Istmo de Tehuantepec al verse afectados en sus cosechas, ya que indican se extraen por ciclo de riego entre 25 y 30 millones de metros cúbicos para Pemex. Que escuche Pemex, que escuche la Segov, que escuche la Conagua, de que efectivamente está la inquietud de los sistemas de riego en nuestro pueblo que requieren de ese vital líquido. Con la llegada de proyectos ambiciosos para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y la instalación de parques industriales, se contempla el uso de este vital recurso de la presa Benito Juárez, afectando aún más al sector agrícola y acuícola, sin mencionar el abandono de un número importante de municipios ismeños, donde se continúa extrayendo sus recursos naturales sin recibir el beneficio prometido. Jalapa del Marqués se encuentra al margen, a la orilla, ¿no? Sin tomar en cuenta, sin pensar que pues la presa seguirá siendo base fundamental, surtidora del elemento vital, que es ese líquido, el agua, que es vida para todo tipo de empresas y para todo tipo de iniciativas, sea la que sea. Con imágenes de Isidro Márquez, Mega Noticias, Noé Nolasco. En verdad que para países surrealistas, México. Es que en verdad lo que más beneficiados deberían de estar por ser los que más aportan recursos en su región, son los que menos reciben. Este es el caso de esta comunidad en Oaxaca y esto sería, pues yo digo, inadmisible en un país pues del primer mundo. ¿O no es así? Vamos a enlazarnos con mi compañero Noé Nolasco de Mega Noticias Salina Cruz. ¿Cómo estás, Noé? ¿Qué tal, Leonardo? Efectivamente, como bien lo comentas, en la parte final de la nota se plasmó una frase que está muy presente en el municipio de Jalapa del Marqués, en la región del Istmo de Tehuantepec, que dice que persiste la deuda histórica con este municipio. ¿Por qué lo dicen ellos? Como bien se daba a conocer en la información o en la nota que se dio a conocer, ellos tuvieron que dejar todo. Es como si alguien en un momento te dijera, oye, tenemos que destruir tu pueblo para el beneficio de una región, y no solamente beneficio de ustedes, sino para muchos municipios de esta zona del estado de Oaxaca. En 1961 se iniciaron las operaciones de la presa Presidente Benito Juárez, donde se destruyó todo, la cultura, las viviendas, todo, de una zona que estaba caracterizada y era conocida como el granero del Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque tenía dos afluentes muy importantes que las autoridades bien supieron analizar y detectar para poder instalar la presa Presidente Benito Juárez. Ellos eran características su producción de granos. Actualmente, déjame decirte, Leonardo, no están diseñando o haciendo alguna actividad agrícola. ¿Por qué? Porque se destruyó toda la tierra donde ellos tenían su oportunidad de poder
sembrar y desarrollar sus granos. Lo que hacen ahorita es aprovechar el agua que se tiene y buscar una manera a través de las mojarras, que es donde a través de productos acuícolas ellos pueden producir. Ellos dicen, ¿sabes qué? Ya pasaron casi 60 años desde que perdimos todo y que para muchos turistas en temporadas de sequía o incluso cuando ya se está terminando el ciclo de riego que suministra alrededor de 10 municipios, se puede ver la cúpula, una cúpula característica de la iglesia de un templo dominico que persiste todavía 60 años inundados bajo las aguas de estos afluentes y que suministra. ¿Qué pasa? 20 años después de su instalación de la presa Presidente Benito Juárez entró en operación la refinería Antonio de Valí Jaime, una de las refinerías más importantes de nuestro país, los cuales sustraen alrededor de 30 millones de metros cúbicos para poderlos subsanar o entregar a la producción que tienen ellos. Ellos dicen, ¿sabes qué? Hay municipios de la región del Istmo, de los 10 municipios que se atienden, alrededor de 12 módulos de riego, donde muchas personas están dando a conocer que no les llega el agua a sus cultivos, existen pérdidas en los cultivos, existe mucha mortandad de animales o de ganado en esta región, pero sí se suministra para el desarrollo de las industrias como es Pemex. Llega el corredor interoceánico, se van a instalar parques industriales que van a requerir, dice la región del Istmo de Tehuantepec y principalmente los habitantes de Santa María, Jalapa del Marqués, van a requerir el agua. ¿Y de dónde lo van a tomar? Pues de nuestra presa, mientras que a nosotros tan siquiera no se ha tomado para el beneficio del municipio de Jalapa del Marqués dentro del corredor interoceánico. Así está la deuda histórica que se mantiene en este municipio, que fue en un proyecto denominado El Milagro Mexicano. Y hoy, pues, la población se encuentra abandonada. El milagro mexicano, en verdad que ya no sabemos si reír o llorar, el milagro mexicano. Y a mí lo que me asombra, Noé, es que si no es por los medios de comunicación, estamos nosotros o cualquier otro medio que acaba siendo la voz de esta gente, las autoridades mudos, siempre son mudos, siempre todo está bien. En verdad que es muy triste que suceda esta situación. Noé, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco, bonita tarde. Gracias, Noé. Bueno, ¿qué tan importante es el agua para la generación de energía eléctrica? De esto y más hablaremos después del corte. Siga con nosotros en Expedientes TVC. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor, Leonardo Ferrera, y el tema del agua, que se nos está yendo literalmente de las manos. El agua es vital para la generación de energía. De esta manera, la energía hidroeléctrica es accesible para cualquier población del mundo, además de que es renovable, lo que quiere decir que no contamina como el petróleo. Sin embargo, en México, el cambio climático y las sequías están afectando también a las hidroeléctricas. Vamos a Chiapas con la siguiente historia de Mega Noticias. Chiapas cuenta con 4 centrales hidroeléctricas: Malpaso, La Angostura, Chicoacén y Peñitas. Sin embargo, se habla de la reactivación de la presa Chicoacén 2 por la Comisión Federal de Electricidad para el 2024, según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional publicado por la Secretaría de Energía Federal. El sistema hidroeléctrico de la cuenca del río Grijalva comprende las 4 presas, mismas que llegan a generar aproximadamente el 44% del total de energía eléctrica disponible en el país. Del aumento es más del 100%. La mayoría de los 20 son 10 que tienen más del 100%, ¿no? No baja el 100%. Pero hay otros casos como unos 5 o 8 que es de más del 100%, que pagaban 800 pesos y ahorita les están cobrando 2.800, 2.600. Las 4 centrales hidroeléctricas en Chiapas son instalaciones para generar electricidad construidas hace más de 50 años, por lo cual su actualización conlleva desafíos técnicos y de viabilidad. Investigadores en temas de energías renovables piden utilizar energías limpias para mitigar el impacto ambiental que las hidroeléctricas causan. Aunque es importante que las empresas inviertan en Chiapas y en México, también es importante que desarrollemos tecnología propia y que esta tecnología sea la
que pues, se implemente y que las empresas también sean locales. El sistema hidroeléctrico mexicano se enfrenta a la amenaza de la sequía, una de las secuelas de la crisis climática desatada por la extracción y quema de combustibles fósiles y a la cual México es muy vulnerado. López Obrador ha optado por fortalecer a la CFE y así favorecer a las fuentes fósiles sobre las renovables y ha dicho que no cerrará centrales productoras de energía. En este sentido, canceló la convocatoria de subastas eléctricas de largo plazo que permitían a privados construir plantas eólicas y solares y vender la energía a CFE de 15 a 20 años. La posibilidad de producir energía eólica. Ya hay ahí algunas centrales eólicas, pero bueno, hay muchas posibilidades todavía de crecer y ampliar ese tipo de generación de energía. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite. Oiga, ¿y podría la desalinización ayudar a resolver la crisis mundial del agua? En Baja California Sur están pensando en esta posibilidad. Vamos con Andrea Villarreal de Mega Noticias La Paz. En Baja California Sur extraemos más agua de la que se infiltra a los mantos acuíferos. Esto se debe a factores climatológicos, llueve poco, pero también al crecimiento turístico y poblacional que crea una mayor demanda de agua. Además, existe un gran desperdicio de este líquido por parte de los usuarios y por las fugas en la red de distribución. Desde el sexenio pasado, se propuso para solucionar la escasez de agua del estado la construcción de 2 desalinizadoras. Una en La Paz, que continúa en etapa de investigación, y otra en Los Cabos, que ya fue aprobada por el Congreso del Estado. Sobre la desalinizadora de Los Cabos, el ingeniero Jesús Solano, director de la Comisión Estatal del Agua, comentó que esta es la única opción para Cabo San Lucas, pues dicha ciudad depende de los pozos de San José del Cabo. Ese acueducto, los tubos que llevan el agua de San José a Cabo San Lucas ya no tienen más capacidad. Entonces, Cabo San Lucas debe ver la alternativa de ser autosuficiente y no depender ya de San José, porque serían obras sumamente costosas en hacer otro nuevo acueducto o meter otra línea de conducción a Cabo San Lucas. Entonces, el razonamiento y planteamiento de la planta desalinizadora me parece muy correcto y una muy buena decisión que se ha tomado para abastecer de agua a los habitantes de Cabo San Lucas. En el caso de La Paz, aunque en algún punto la desalinizadora será necesaria, el ingeniero Solano opina que la prioridad deberían ser los proyectos de infiltración, pues los acuíferos del municipio ya presentan intrusión salina debido al déficit hídrico. Necesitamos hacer presas, necesitamos hacer obras que nos ayuden a captar agua para recargar los acuíferos, porque La Paz también va a crecer. Ahorita ya estamos escuchando que vienen nuevos desarrollos y vamos a requerir más agua también para La Paz. En contraste con la inversión de 1.200 millones de pesos necesaria para la construcción de la desalinizadora, construir una presa cuesta menos de 400 millones de pesos. En Baja California Sur existen 6 presas, La Palma y San Lázaro en Los Cabos, Santa Inés y Buena Mujer en La Paz y La Higuerilla y el Iguaguil en Comondú. En unas opiniones que nos emitió la Conagua a nivel central, de que por qué no aprovechar el agua de la presa Buena Mujer, cerrar con puertas y tenerla como una presa ahí que podamos poner a lo mejor una planta potabilizadora. No se descarta esa posibilidad y la vamos a estudiar conjuntamente con la Conagua, que fue la que nos dio esa opinión de aprovechar esas aguas. Bueno. La presa de la Buena Mujer fue construida en los años 80 y cumple una doble función. Regula el agua del arroyo El Cajoncito y permite una mayor infiltración a los mantos acuíferos. La presa San Lázaro ya se le está sacando ahorita 80 litros por segundo. Se está potabilizando 80 litros por segundo y se está trabajando ahorita en un proyecto también para ahora aprovechar 150 litros de la presa La Palma, que se construyó en años recientes. El ingeniero indicó que el costo de una planta potabilizadora oscila entre los 80 y los 100 millones de pesos. Además, el costo de producción de un metro cúbico de agua es de 10 pesos, 3 veces menor al de la planta desalinizadora. Con imágenes de Marco Gutiérrez, Andrea Villarreal, Mega Noticias. Toda tecnología al principio es cara, pero al paso del tiempo se abarata. Y yo creo que no debemos echar en saco roto pues esto de la desalinizadora. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Su servidor, Leonardo Ferrera. Y el tema del agua,
que se nos está yendo literalmente de las manos. El agua es vital para la generación de energía. De esta manera, la energía hidroeléctrica es accesible para cualquier población del mundo, además de que es renovable, lo que quiere decir que no contamina como el petróleo. Sin embargo, en México, el cambio climático y las sequías están afectando también a las hidroeléctricas. Vamos a Chiapas con la siguiente historia de Mega Noticias. Chiapas cuenta con 4 centrales hidroeléctricas: Malpaso, La Angostura, Chicoacén y Peñitas. Sin embargo, se habla de la reactivación de la presa Chicoacén 2 por la Comisión Federal de Electricidad para el 2024, según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, publicado por la Secretaría de Energía Federal. El sistema hidroeléctrico de la cuenca del río Grijalva comprende las 4 presas, mismas que llegan a generar aproximadamente el 44% del total de energía eléctrica disponible en el país. Del aumento es más del 100%. La mayoría de los 20 son 10 que tienen más de el 100%, ¿no? No pasa el 5%. Pero hay otros casos como unos 5 o 8 que es de más del 100%, que pagaban 800 pesos y ahorita les están cobrando 2.800, 2.600. Las 4 centrales hidroeléctricas en Chiapas son instalaciones para generar electricidad construidas hace más de 50 años, por lo cual su actualización conlleva desafíos técnicos y de viabilidad. Investigadores en temas de energías renovables piden utilizar energías limpias para mitigar el impacto ambiental que las hidroeléctricas causan. Aunque es importante que las empresas inviertan en Chiapas y en México, también es importante que desarrollemos tecnología propia y que esta tecnología sea la que se implemente y que las empresas también sean locales. El sistema hidroeléctrico mexicano se enfrenta a la amenaza de la sequía, una de las secuelas de la crisis climática desatada por la extracción y quema de combustibles fósiles y a la cual México es muy vulnerado. López Obrador ha optado por fortalecer a la CFE y así favorecer a las fuentes fósiles sobre las renovables y ha dicho que no cerrará centrales productoras de energía. En este sentido, canceló la convocatoria de subastas eléctricas de largo plazo que permitían a privados construir plantas eólicas y solares y vender la energía a CFE de 15 a 20 años. La posibilidad de producir energía eólica. Ya hay ahí algunas centrales eólicas, pero bueno, hay muchas posibilidades todavía de crecer y ampliar ese tipo de generación de energía. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite. Oiga, ¿y podría la desalinización ayudar a resolver la crisis mundial del agua? En Baja California Sur están pensando en esta posibilidad. Vamos con Andrea Villarreal de Mega Noticias La Paz. En Baja California Sur extraemos más agua de la que se infiltra a los mantos acuíferos. Esto se debe a factores climatológicos, llueve poco, pero también al crecimiento turístico y poblacional que crea una mayor demanda de agua. Además, existe un gran desperdicio de este líquido por parte de los usuarios y por las fugas en la red de distribución. Desde el sexenio pasado, se propuso para solucionar la escasez de agua del estado la construcción de 2 desalinizadoras, una en La Paz, que continúa en etapa de investigación, y otra en Los Cabos, que ya fue aprobada por el Congreso del Estado. Sobre la desalinizadora de Los Cabos, el ingeniero Jesús Solano, director de la Comisión Estatal del Agua, comentó que esta es la única opción para Cabo San Lucas, pues dicha ciudad depende de los pozos de San José del Cabo. Ese acueducto, los tubos que llevan el agua de San José a Cabo San Lucas ya no tienen más capacidad. Entonces, Cabo San Lucas debe ver la alternativa de ser autosuficiente y no depender ya de San José, porque serían obras sumamente costosas en hacer otro nuevo acueducto o meter otra línea de conducción a Cabo San Lucas. Entonces, el razonamiento y planteamiento de la planta desalinizadora me parece muy correcto y una muy buena decisión que se ha tomado para abastecer de agua a los habitantes de Cabo San Lucas. En el caso de La Paz, aunque en algún punto la desalinizadora será necesaria, el ingeniero Solano opina que la prioridad deberían ser los proyectos de infiltración, pues los acuíferos del municipio ya presentan intrusión salina debido al déficit hídrico. Necesitamos hacer presas, necesitamos hacer obras que nos ayuden a captar agua para recargar los acuíferos, porque
La Paz también va a crecer. Ahorita ya estamos escuchando que vienen nuevos desarrollos y vamos a requerir más agua también para La Paz. En contraste con la inversión de 1.200 millones de pesos necesaria para la construcción de la desalinizadora, construir una presa cuesta menos de 400 millones de pesos. En Baja California Sur existen 6 presas, La Palma y San Lázaro en Los Cabos, Santa Inés y Buena Mujer en La Paz y La Higuerilla y el Iguaguil en Comondú. En unas opiniones que nos emitió la Conagua a nivel central, de que por qué no aprovechar el agua de la presa Buena Mujer, cerrar con puertas y tenerla como una presa ahí que podamos poner a lo mejor una planta potabilizadora. No se descarta esa posibilidad y la vamos a estudiar conjuntamente con la Conagua, que fue la que nos dio esa opinión de aprovechar esas aguas. Bueno. La presa de la Buena Mujer fue construida en los años 80 y cumple una doble función. Regula el agua del arroyo El Cajoncito y permite una mayor infiltración a los mantos acuíferos. La presa San Lázaro ya se le está sacando ahorita 80 litros por segundo. Se está potabilizando 80 litros por segundo y se está trabajando ahorita en un proyecto también para ahora aprovechar 150 litros de la presa La Palma, que se construyó en años recientes. El ingeniero indicó que el costo de una planta potabilizadora oscila entre los 80 y los 100 millones de pesos. Además, el costo de producción de un metro cúbico de agua es de 10 pesos, 3 veces menor al de la planta desalinizadora. Con imágenes de Marco Gutiérrez, Andrea Villarreal, Mega Noticias. Digo, toda tecnología al principio es cara, pero al paso del tiempo se abarata y yo creo que no debemos echar en saco roto pues esto de la desalinizadora. Vamos con Andrea Villarreal de Mega Noticias La Paz. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Leo, ¿qué tal? Muy bien. Oye, pues ¿verdad que es buen tema esto de las desalinizadoras? Sí, claro. O sea, además es un tema muy controversial porque, como bien decías, pues es bastante caro. O sea, la inversión es de 1.200 millones de pesos y es una inversión que se va a pagar a 25 años. Entonces, bueno, para Cabo San Lucas definitivamente es la única opción porque esta ciudad depende del acueducto de San José del Cabo. Y ese acueducto ya no tiene capacidad para más. Entonces, en Cabo San Lucas, definitivamente, otra cosa no se puede hacer. Sin embargo, bueno, este tema también se había planteado una desalinizadora para La Paz. Aquí, sin embargo, sí tenemos unas opciones que, bueno, aparte de poder extraer agua aquí para la ciudad, nos permite recargar los mantos acuíferos, que es algo muy importante porque aquí en Baja California Sur tenemos un estrés hídrico terrible. Te pongo un poquito en contexto, simplemente en los 3 acuíferos más cercanos a la ciudad de La Paz, que son La Paz, Los Planes y El Coyote, en cada uno tenemos un déficit de aproximadamente 7 millones de metros cúbicos anuales. O sea, esto es muchísimo. Además, gran parte de nuestros acuíferos ya presentan intrusión salina. Si le seguimos extrayendo más agua todavía, pues nos vamos a quedar sin agua dulce y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, por eso se plantean estos proyectos como las presas, que, bueno, va a permitir recargar un poco los mantos acuíferos. Además, bueno, también te comento que otro de nuestros problemas es que en la red potable tenemos un porcentaje de pérdidas altísimo. Y bueno, esto hace que, además de que estamos extrayendo más agua para dar a la población, pues estamos perdiendo 30%, 40%, estamos desperdiciando un montón de agua. Pues es increíble, Andrea, que con tanta agua que rodea pues a Baja California Sur pues tenga problema. Obviamente es agua salada, por eso creo que es muy importante pues apostar por esta tecnología. Te mandamos un abrazo fuerte, gracias por estar con nosotros, Andrea. Muchas gracias, saludos, buenas tardes. Muchas gracias, gracias. Bueno, los costos energéticos y por tanto económicos de desalar agua de mar se han reducido en un modo significativo en los últimos 30 años, lo que ha provocado su expansión en varias zonas costeras del mundo con problemas de suministro sobre todo. En México nos estamos tardando en desarrollar una mayor tecnología. Dirá si no, nuestro país tiene más de 11,000, más de 11,000. Para ser directos, 11,122 kilómetros de litoral de agua
bañado por dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico. 17 entidades federativas tienen litoral, o sea, hay mucha agua en México, pero hay que irla desalando. Creo que no se podrán, al menos con este gobierno. Olvidé que se eliminaron más de 25,000 millones de pesos de fideicomisos para desarrollar proyectos de ciencia y de tecnología, más otros miles de millones de pesos de fideicomisos que apoyaban proyectos agrícolas, forestales y también de acuacultura. No creo que una refinería, un tren o un aeropuerto nos pueda dar agua potable a casi 130 millones de mexicanos. Conste que estoy pensando en voz alta. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos la próxima semana en otra emisión de Expedientes TVC. Se despide con gusto su servidor, Leonardo Ferrera.